Valorización del material bibliográfico integrante del patrimonio cultural. Requisitos para practicar este proceso. Conocimiento de historia de las especies bibliográficas, haber manipulado y conocer muy bien físicamente el bien a valorizar, conservación, encuadernación, experiencia en patrimonio cultural documental bibliográfico, conocer el Reglamento Nacional de Tasaciones, para usarlo como norma suplementaria, pues en un futuro, el Reglamento de Tasaciones de Material Bibliográfico tendrá como fuente a este reglamento, además que esta norma menciona al perito, quien se encargará de evaluar y firmar el documento respectivo. Este perito deberá ser profesional y colegiado de ser el caso, y tener la experiencia requerida. Ver. El reglamento de peritos judiciales, también debe saber investigar y tener una amplia cultura. También puede servir para el que valoriza para el sector privado, pero se debe tener en cuenta que en el sector privado existe mayor libertad y subjetividad en la valorización. En el sector público se tiene que tener en cuenta normas del derecho administrativo, norma S de contabilidad gubernamental, derecho de propiedad intelectual para identificar al autor y por ende si es peruano o extranjero, y si eso califica como patrimonio cultural documental bibliográfico. En el sector privado es más subjetiva la valorización. La valorización es un proceso complicado, implica conocimientos previos, pero se tiene que comenzar de alguna manera, y he deseado colaborar con estas líneas que hace algunos meses entregué a algunos colegas para que se guíen. Lo escribí con cierto temor, pues yo no había llevado cursos al respecto, pero tengo la experiencia de haber trabajado en este tema buena parte de mi vida. Recién hace poco llevé un curso que corroboró mis conocimientos. A veces la experiencia y los conocimientos previos son imprescindibles para la valorización. Utilizo el término especie bibliográfica, como término antiguo utilizado desde la década de 1940 para referirme a un tipo de material bibliográfico. Si los bibliotecólogos no lo conocen, es debido a que los abogados lo utilizaron a la hora de normar al respecto. Asimismo les indico que valorizar patrimonio cultural declarado, no es lo mismo que valorizar material bibliográfico que simplemente es patrimonio bibliográfico de una institución. Todas las bibliotecas tienen patrimonio bibliográfico, pero no todas tienen patrimonio cultural documental bibliográfico declarado. Es decir, quien valora el patrimonio cultural declarado, puede valorar material bibliográfico común. Pero quien valora solo material bibliográfico común, puede cometer errores al valorizar el patrimonio cultural documental bibliográfico declarado. Deseo recalcar que esta valoración es desde el punto de vista reglamentario, u oficial, pues trabajo para el Estado. Recuerdo de cierta institución que vendió un mapa, lo desglosó de un libro que valía, digamos un promedio de $200, el mapa fue vendido por más de $1000. De acuerdo a la oferta y la demanda, era un mapa difícil de encontrar en mapotecas y cartotecas, claro, era parte de un libro, y en este caso, la ignorancia hizo pagar al demandante demasiado. Por ejemplo, en determinado momento una foto de Ranrairka antes del terremoto y después del terremoto y alud, podrían costar en el mercado más de 300 soles y hasta cerca de 1000 soles. Pero como el negativo es parte de un archivo estatal, luego del trámite correspondiente se puede obtener por 50 soles. Algunos aprovechan la necesidad, el momento, y cobran de 6 a más veces su precio, pues obtener la foto puede requerir conocer el lugar en donde está, realizar el trámite, tiempo, etc. Si el demandante quiere la foto hoy, en este momento, entonces la oferta sube. El Estado tiene un precio, y no puede variarlo, pues está en un tupa o tarifario. Un particular puede aprovechar la demanda y subir la oferta. Además, el trabajo de describir y clasificar aumenta el precio de una especie bibliográfica, así como la investigación para calificarlo y valorarlo. Recuerden la fotografía de Chambi, el famoso gigante de Paruro, que resultó ser la foto de Juan de la Cruz Sihuana, un cusqueño. La investigación puede durar días, meses y hasta años para estar completa y tenga un grado de veracidad en cuanto a su catalogación. Una fotografía tiene una descripción bibliográfica según reglas de descripción denotativa y otra connotativa que por supuesto no están en ninguna norma de descripción internacional. Si tiene las dos, por supuesto que aumenta su valor. Sin embargo, la descripción denotativa abarca la descripción catalográfica, que es una simple mención de datos. La descripción denotativa estructura, enlaza y explica. La connotativa contextualiza, temporaliza y circunstancializa. La valorización variará de acuerdo a la especie bibliográfica y al motivo que la origina. Cuando algunas personas llevan cursos de valorización o tasación, especialmente con profesores que valorizan únicamente para el sector privado, cometen errores para valorizar bienes del Estado.
Igual que un administrador del sector privado, contador, etc., la administración pública tiene normas para todo, algunas muy generales, pero igual se tienen que cumplir. Valorizar y tasar no es lo mismo, para tasar se necesita necesariamente normas. Diccionario Municipal Peruano / Betty Soria del Castillo. 2011. p. 322. La valorización es más libre, le deja al perito más criterios para aplicar, igualmente se aplica el Reglamento Nacional de Tasaciones, por los criterios y por ser un bien mueble, artículo 1, artículo 3, 2, numeral 7, números 9 y 10. El procedimiento general artículos 114, 124. Sin embargo, si no existe documentos sustentatorios, lo que se realiza es una evaluación, que es una operación contable para determinar el valor. En la administración pública, existen normas generales para todos los bienes muebles, que es el caso nuestro, valorizamos bienes muebles. Estas normas no se pueden dejar de cumplir. Existe el Reglamento Nacional de Tasaciones, que si bien no menciona en ninguna parte al material bibliográfico, menciona a los bienes muebles. El material bibliográfico está compuesto por bienes muebles. Existe un valor oficial o reglamentario, por ejemplo cuando valorizamos una casa, recurrimos al municipio, tiene un plano en donde están los precios de los terrenos, valorizamos, de acuerdo a este plano, pagarán el impuesto al valor predial, también se pueden valorizar así ventanas, pisos, piscinas, etc., pero ese valor únicamente servirá para los impuestos, pues si alguien vende con ese precio, estará quizás regalando su predio, pues una tasación oficial o reglamentaria da un precio que generalmente es demasiado menor comparado con el comercial. Y si se toma en cuenta el valor comercial, se escoge siempre el menor, pues de lo contrario se estaría sobrevalorizando, lo que implicaría una infracción que puede acarrear destitución o despido, delito de colusión, Código Penal. Art. 384, Ley de Contrataciones. Artículo 9. En el sector estatal, el precio de reposición de un bien siempre es el menor, pues se debe escoger entre varios ofertantes, el que ofrezca el menor precio. Igualmente si un bien tiene dueño, tiene un valor, si no tiene dueño tiene otro valor, si lo tiene alguien que no es el dueño, tiene otro valor. Si no tiene dueño determinado, precisa un saneamiento legal, así los bienes que no están dados de alta, precisan un saneamiento legal. Este saneamiento legal, implica darle de alta, implica asentarlo en el registro de bienes de la institución y en su sistema contable, y por supuesto para ello precisa una resolución de alta, que solo la puede promover el área de control patrimonial de la Oficina de Administración General, o quien haga sus veces. Si uno encuentra algo sin dueño, ¿cuánto vale? Por supuesto que nada, sin embargo, por ello algunos contadores dicen que para dar de alta se puede poner como precio un solo a algunos artículos, y después con el inventario darles el valor que corresponda. Sin embargo, esto depende del tipo de bien, y las normas relacionadas a este bien. En la administración pública no todos los bienes tienen el mismo tratamiento, no es tan fácil como en el sector privado. Por ejemplo, la necesidad de un perito para la valorización, y ello lo precisan todas las instituciones del Estado, pues tienen que hacer una valorización oficial, si no contratarían a cualquier persona que sabe valorizar del sector privado. Cuando dicto mis charlas, siempre son desde el punto de vista del sector estatal, y basado en normas del Estado. Lo más difícil es encontrar un perito en patrimonio cultural documental bibliográfico declarado, pues de acuerdo a la normatividad relacionada a los peritos, solo los pueden preparar por ahora en la Biblioteca Nacional del Perú, por la experiencia al respecto, que es uno de los requisitos imprescindibles para ser perito en este tipo de bienes. Conceptualicemos, pues uno debe tener un bagaje cultural que nos permita conceptualizar. El conocimiento nunca se debe rechazar. La valorización del patrimonio cultural documental bibliográfico es el proceso por el cual se estudia, analiza e investiga las características organolépticas, jurídicas, informativas, sociales e históricas, de una o varias especies bibliográficas. Esto se cumple estrictamente en el sector estatal, es un poco más flexible, menos estricto en el sector privado. La valorización tiene dos partes fundamentales: valor y precio. Los criterios variarán de acuerdo al estudio, análisis, e investigación que se realice al buscar el valor. El precio es el producto de la conversión del valor en dinero. La valorización no es lo mismo que tasación. La tasación es la aplicación de principios, directrices, reglas, fórmulas, aranceles, tarifarios si fuera el caso, etc., que están sancionados en un reglamento de tasación, concepto de la administración pública peruana. La valorización es un concepto más amplio, subjetivo.
Por ello es primordial una descripción exhaustiva del bien a valorizar, una descripción denotativa y connotativa, que implica el estudio del libro, la historia de bien, su historia contable, por el precio histórico, del autor, del tema, del soporte, de su repercusión social, etc. Esta descripción no la hace un catalogador. Para la valorización se debe tener en cuenta lo siguiente: valor, precio y criterios, entiéndase normas, reglas, directrices, aranceles, tarifarios si fuera el caso, etc. En base a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué tipo de especie bibliográfica se va a valorizar? Existe una gran diversidad de especies bibliográficas, y cada especie bibliográfica tiene un trato específico. Existen especies bibliográficas de las cuales se imprimen muchos ejemplares, como los libros, los DVD, las estampillas, las estampas, las publicaciones periódicas. Y sin embargo existen otras que son únicas, como los negativos, reprografías hechas en condiciones especiales, una fotografía de un negativo antiguo dirigida por Javier Silva, Testino, etc. Los manuscritos, existen algunos mixtos, como las fotografías, pueden crearse en forma única o por grupos. Generalmente las copias no tienen mucho valor a excepción de las fotografías únicas, y aquellas cuyos negativos están destruidos o no se tienen conocimiento de su existencia. 2. ¿Cuál es el motivo de la valorización? La valorización se puede dar para dar de alta en el caso de las instituciones públicas, para el seguro en caso de una exposición nacional o en el extranjero, para vender el bien, para el caso de una declaratoria de herederos, para comprarlo, etc. La valorización para saneamiento legal de un bien que no tiene propietario determinado siempre es baja, es el precio de sustitución del bien de acuerdo a la normatividad gubernamental, es el precio menor en el mercado. El saneamiento legal de un bien mueble en la administración pública es el alta del bien, y este trámite le corresponde al área de control patrimonial y al área que tiene la base de datos del bien. 3. ¿Quién es propietario de la especie bibliográfica? No es lo mismo valorizar para el Estado, para una institución particular o para una persona física. Por ejemplo, para el Estado el bien inmueble tiene un arancel por metro cuadrado, y el precio del inmueble en base a ese arancel determinará el pago de impuestos. Lógicamente, si se vende el terreno, se venderá a un precio superior al dado por el Estado, si no, se estaría regalando el bien. 4. ¿A quién se va a vender la especie bibliográfica? No será el mismo precio, si se va a vender a una institución del Estado, y quien lo vende es una institución del Estado. Puede darse administrativamente, a cambio de otro bien, por un servicio, etc. El Estado demora en pagar, por ello a veces se aumenta un porcentaje. En estos casos tiene importancia el precio histórico. Si califica como patrimonio cultural documental bibliográfico de interés nacional, entonces solo lo podría comprar el Estado. Esta característica variaría su forma de venta y podría bajarle el precio, debido a que ya no podría sacarlo del país, y por lo tanto tendría un mercado cautivo, que en el Perú podría reducirse al Estado. Si no califica como patrimonio cultural documental bibliográfico, su precio se puede elevar, pues puede venderse al extranjero, y su elevación sería subjetiva, y dependerá del comprador y cómo presenta el bien el vendedor. 5. ¿En qué lugar va a tener efecto esa valorización? La valorización varía de acuerdo al lugar. Cada lugar tiene un valor para un bien. El país de Alemania valoriza más caro, Perú es uno de los países que valoriza más barato, especialmente en provincias, en donde a veces ven a los libros antiguos como material de desecho. Los norteamericanos valorizan más barato que los europeos los libros extranjeros, pero los propios pueden dispararse. Esto se debe tener en cuenta especialmente para los seguros en las exposiciones. Pues si valorizo un bien muy barato, para una exposición en un país donde el bien se cotiza muy caro, a alguien se le podría ocurrir pagar el seguro, y vender el bien, pues le resultaría muy conveniente venderlo, pues saldría ganando. Valor. Se refiere a la utilidad, conservación, importancia jurídica, histórica, administrativa, impacto social de la especie bibliográfica en la escena cultural del país, tradicional, religiosa, etnológica, científica, tecnológica, intelectual, en la identidad de la comunidad, de la región, del país, del continente, de la humanidad,
etc. Es el conjunto de cualidades y características de la especie bibliográfica, que permite ponderar su belleza, su utilidad, su conservación, desde diversos puntos de vista. Asimismo su importancia, su representatividad como objeto cultural, social, histórico, científico, bibliográfico, etc. Apreciándola y comparándola. Si es el caso, su condición de ser irrepetible incrementa su valor. Si califica como bien cultural documental bibliográfico de interés nacional, su valor se incrementa. Precio. Es la cuantificación económica en la moneda o monedas que van a representar el valor encontrado. Se representa en dinero y va a variar de acuerdo al motivo, lugar, fecha, etc., de la valorización. Se debe tener en cuenta que la Biblioteca Nacional del Perú, en el sector público, es el ente competente en cuanto a valorización del patrimonio bibliográfico, siendo un referente en el sector privado. El precio es producto del valor y el examen organoléptico, físico, del bien, que nos dará un estado de la conservación e integridad física del bien que se está valorizando. Si califica como bien cultural documental bibliográfico, su precio se estabiliza o disminuye, pues ya no puede salir del país, solo se puede vender dentro de país, y el Estado puede subrogar a cualquier comprador. Si el bien está en el extranjero, y califica, sucede todo lo contrario, su precio aumenta, pues lo puede comprar cual persona de cualquier parte del mundo. Criterios a contemplarse. 1. Historia de la especie bibliográfica. Es importante saber la historia de la especie bibliográfica a valorizar, pues a veces resulta que es el Estado quien tiene todos los originales, o regula el precio de su reproducción y al valorizar, uno no puede poner un precio mayor al que el Estado ha determinado, pues se estaría sobrevalorando o cometiendo malversación, salvo una merituación técnica o académica en caso de compras por parte del Estado, pero dentro de la administración pública hay que tener mucho cuidado, por las auditorías. En el sector privado prima la subjetividad de la persona y especialmente la del comprador, y entran a tallar otros valores, se debe tener en cuenta la ética, aunque algunos tienen técnicas de venta que están reñidas con la moral, pero eso ya es otro tema. Asimismo el Estado puede haber dictado normas legales que se tienen que tomar en cuenta a la hora de valorizar. Por ejemplo, si un bien califica como integrante del patrimonio cultural documental bibliográfico de interés nacional, y el autor está vivo, no se puede declarar sin su consentimiento, sin embargo ello no implica que deje de ser patrimonio cultural documental bibliográfico que califica para ser declarado. El material bibliográfico antiguo, libro, folleto, etc., debe ser reconocido, si tiene todos los materiales de cuando fue impreso, pues eso le da mayor valor, si ha sido reencuadernado, puede perder un promedio de un 30% de su valor. Si tiene una encuadernación de lujo o siguiendo técnicas antiguas, puede subir el valor. Por ello se realiza un examen organoléptico de la especie bibliográfica, para ver cuánto de él es original y cuánto de él ha sido agregado posteriormente, cuánto de él es original del autor, y cuánto es de otra u otras manos. Por ejemplo, un libro intonso vale mucho más que un libro que ya no es intonso. Depende de la cantidad de ejemplares que existen, a menos ejemplares, mayor valor. A mayor cantidad de ejemplares, menor valor. Y tiene mucho que ver en el caso de bienes de la bibliografía nacional, su contextualización e importancia en la historia nacional así como su temporalización. Por ejemplo, por el Día del Libro hay 3 autores importantes: Cervantes, Shakespeare, e Inca Garcilaso. La UNESCO les dio un valor intelectual similar a los 3, pero es algo que los peruanos aún no lo comprendemos, no sabemos valorar a nuestro Inca, los extranjeros, parece que lo han valorado muy bien, hasta los españoles. 2. El tiempo. Se tiene los indicadores fecha de impresión, impacto social, importancia del tema, importancia del autor, valor cultural en la época de impresión, importancia como parte de la historia de un individuo físico, corporativo, de la comunidad, localidad o del país, reconocimiento del contenido o del autor cuando lo escribió y contemporáneamente. Debe tenerse en cuenta el trabajo concreto y el abstracto, este último puede dar lugar a la condición de ser irrepetible cuando se concretiza, de acuerdo a una apreciación especializada. Especialmente si el libro ha sido impreso en 1830 o en años anteriores a esta fecha, significa una investigación minuciosa, pues puede tener un valor mayor. Si es de interés nacional, importante para la historia nacional, puede calificar como patrimonio cultural y su valor puede subir y el precio bajar, pues ya no se podría vender al extranjero, y el Estado podría subrogar al vendedor. 3. Estado de conservación. Evaluación organoléptica del bien en sus diversas partes.
Texto encuadernado, empaste, contenido, anexos, encuadernación, restauración, oxidación, color, etc. 4. Criterio del lugar. Apreciación cultural, apreciación social, importancia con respecto al lugar, importancia por el tema en relación al lugar, por la importancia de la obra en el lugar de valorización o en el lugar en el que tiene efecto la valorización o en el que se encuentra el bien depositado en forma permanente, importancia por el soporte usado en relación al lugar. Un libro muy importante en la historia del país puede tener mucho valor en este país, por ejemplo un libro del siglo XIX, puede valer más que un libro del siglo XVI, por esta importancia. En un país foráneo le pueden dar mayor valor a una obra, que en su país de origen. 5. Unicidad o cantidad de ejemplares existentes de acuerdo a la especie bibliográfica. Muchos ejemplares, pocos ejemplares, únicos, copias únicas, copias posteriores únicas por los materiales usados o quien realiza la reproducción. Existen ediciones príncipes, obras autográficas y obras halográficas, lo que hacen variar su grado de unicidad en función del tiempo y la cantidad de ejemplares existentes. Por ejemplo, los manuscritos de Mar Muerto son halográficos, y no pueden ser sino halográficos. 6. Añadidos. Autógrafas, glosas, exlibris, sellos, marcas de fuego, anexos, estuches, empaques, lacre, correcciones autógrafas en copias halográficas, etc. 7. La declaración de integrante del patrimonio cultural documental bibliográfico. Ello le aumenta el valor, por las consecuencias jurídicas, totalmente distintas a las de un ejemplar no declarado, en su devenir histórico se aplica a partir de haber sido declarado. Su daño, sustracción, hurto, robo, traslado, intervención, exposición, venta, etc., tiene una regulación jurídica que incrementa su valor. Por ello no es lo mismo valorizar el material bibliográfico común, que valorizar un bien declarado patrimonio cultural. Aunque lo mencionado en este artículo puede ser aplicado en general al patrimonio bibliográfico, salvo este último numeral. Su precio puede disminuir. Métodos de conversión del valor en dinero. 1. Verificación y comparación de precios oficiales sobre la especie bibliográfica y su reprografía. 2. Evaluación y comparación de precios referenciales del mercado nacional e internacional. 3. Métodos históricos. Promedio de precios históricos e indicadores de valorización. Hay que ser cuidadoso con este método, dado que el precio histórico fue descartado gubernamentalmente desde la década de los 90 por la superinflación, pues 1000 soles de oro equivalían a un inti y 12 millones de intis a 12 nuevos soles. La argumentación debe tener en cuenta esto. Recreación del bien, con los costos actuales de los insumos. Recién a partir del 2001 se da importancia al precio histórico otra vez. Entonces se aplica el precio histórico. 4. Ponderación de indicadores de la especie bibliográfica para buscar especie bibliográfica similar, con el autor, el tema, el tipo de especie bibliográfica, etc. 5. Valor reconstruido, cuando se puede valorizar el gasto realizado en la fabricación de la especie bibliográfica. Algunos facsimilares cuestan tanto o más que los originales, por el costo que implica confeccionarlo igual que el original, utilizando técnicas antiguas, y fabricando el soporte con técnicas antiguas. En el caso de libros modernos, se puede verificar en el mercado a libros similares en cuanto a las características del soporte, y agregarle las ganancias del bien. Entre el 0,5 y 30%, teniendo en cuenta que esta ganancia está gravada por la normatividad vigente, si pasan de la cantidad permitida. Los días 13, 14 y 15 de noviembre del año 2014, llevé un curso de valorización, que corroboró algunos conocimientos previos obtenidos de la experiencia. Siempre es bueno aprender, especialmente de la experiencia de otros, y así corroborar o aprender cosas nuevas con respecto al tema que nos interese, especialmente si los conocimientos vienen de un buen profesor que nos alienta a seguir especializándonos en un tema tan apasionante como este. Un agradecimiento al profesor Amadeu Pons i Serra. Asimismo un saludo a la colega Nancy Herrera C., que me empujó literalmente a especializarme en esta materia al mostrarme sus archivos de normas. Hice también un listado de páginas para consultar precios. El archivo actualizado está al pie del video. Asimismo se deben consultar catálogos de precios. Saludos.